Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que... Bajo demasiado fuerte. Perdón. Que hacen que emprender sea simple. La idea es escarbar entre la montaña de basura que es muchas veces la información sobre emprender, para que ustedes puedan encontrar las pequeñas pepitas de oro que van a mover su negocio con máximo impacto. Esa es la idea de este podcast, mezclado con charlas. El otro día, mira, me olvidé de contarte, creo que era Jenny Pardo, comentó que les encantaba tus chistes malos. Bien. Que son parte de la basura. De la montaña. Este no es una pepita de oro, simplemente que como el líquido que chorrea de una bolsa de basura se filtra en algo que era bueno. Claro, es lo que pasa. Se filtra en nuestro podcast. Estamos poéticos. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Que estaba por hacer un chiste justo cuando hiciste ese comentario. Hacelo, porque a Jenny igual le lo vas a hacer igual. Tenés Sí. tu club de fans de chistes. No, lo que pasa es que Santi justo estaba haciendo la introducción y estaba pensando que sería bueno tener nuestras frases que complementen la introducción de Santi. Entonces, que Santi diga un podcast en el que compartimos hábitos y herramientas que hacen y y decir, y vaya qué herramientas. Pero ahora ya no. La próxima vez que grabemos lo voy a... Igual tenés que hacerlo espontáneo y tu pequeño club Sí. de fans va a estar agradecido. Es que estaba esperando el silencio No sé de si es Santi. pequeño igual. Yo creo que es No, el club se de va fans ampliando, más... va creciendo. Sí, y debe sí, ser sí. el club de fans más grande intra-podcast, Sí. probablemente. Yo estaba esperando el silencio de Santi para decir, y vaya qué herramientas. Y no llegó. No llego. Me atajé justo a tiempo. Bueno, estamos en el podcast de Super Hábitos. Estoy acompañado por Mati, que ya lo escucharon. Bienvenido, Mati. Gracias, Santi. Y también por Lu, que también está ahí. Gracias, Y Santi. mi nombre es Santiago. Para los que, no sé, llegaron ahora, ¿qué pasa? Y nunca nos presentamos, o nunca me presento yo por lo menos. Pero del yo es lo que vamos a hablar hoy, justamente, de trabajar sobre el yo. Vamos a estar hablando de cómo una de las tendencias más fuertes que tenemos las personas puede impedirnos alcanzar el éxito, puede arruinar el éxito que alcancemos y puede desviarnos del camino de retorno al éxito una vez que hemos fracasado. Sería muy poético, Santi. Todo es poético Felicidades. conmigo. Sí, hoy este es un episodio poético. Soy un poeta escondido En en un podcaster. Bueno, ¿Poetaster? ¿Quizás? ¿Puede ser? Quizás puede esa es ser, la nueva puede ser. definición. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, introducir más, sin tanto misterio que vamos a estar hablando, quiero recordarles que si este podcast es para ustedes de utilidad, si ustedes sienten que ha mejorado su vida, ha dado resultados, pueden ayudar a que más personas reciban esta información. Si piensan de que pueden hacer que el mundo sea mejor. No tomé mi mate, me lo sacaste antes de tiempo. Para que no se enfríe. Ya llega Ok. otro. Pueden compartir este episodio, pueden suscribirse en iTunes o en Spotify. Lo más importante sería que se suscriban en Spotify o en iTunes. Y como no digo hace varios episodios, pónganle reproducir a todos. Es más, si no Si lo se quieren van de escuchar, su casa y dejan solo al Claro. perro para que no esté solo, pongan Déjenle. Spotify, Póngale. denle play y que se reproduzcan todos los o episodios. mientras trabajan, pónganlo en silencio y pónganle play. Y déjenlo andando. ¿Cuántas veces tienen la oportunidad de cuidar mejor a su perro y al Ayudar mismo al tiempo mundo. ayudar a que haya más emprendedores? Aquí tienen su chance. Si es que piensan que haya más emprendedores, bueno. Si ustedes piensan de que el mundo debería destruirse y que la gente que hace cosas copadas no está bueno, entonces no lo hagan. Y si odian a su perro, tampoco lo hagan. Tampoco lo hagan. Tenemos una voz bastante apacible, dicen. Así que su perro va a estar contento con nosotros. Como Milo, que está abajo de la mesa mordiendo algo. No porque lo esté viendo, simplemente sé que está mordiendo algo porque es lo que hace todo el tiempo. Vamos De a hecho, empezar. Acabo de verlo y está mordiendo. Efectivamente, ¿viste? Yo sabía. Afortunadamente está mordiendo sus propios juguetes y no la alfombra del estudio, Sí. lo cual es muy importante. La alfombra del estudio tiembla cada vez que Milo llega. Hoy vamos a estar hablando, y les decía esta tendencia, es la tendencia, o de lo que vamos a estar hablando puntualmente, es del ego. El ego entendido, sé que hay una definición del otro. No de Legos, No. que son No. juguete para niños. ¿Por qué dije sino- lo de los comentarios? Ahora Mati va a hacer sus chistes durante todo el episodio.
No, el otro día estaba hablando con Wadi, que es psicóloga, y me dijo, no, ¿qué te referís con ego? Porque, obviamente, es una Claro. experta en el tema. Y yo le dije, no, yo me refiero al ego en el términos de en uno mismo, estar concentrado en mis propias sensaciones, en entender de que soy el centro del mundo y todo lo que viene de la mano de eso. De eso nos vamos a estar, o a eso nos vamos a estar refiriendo en el episodio de hoy puntualmente. Sí, que definitivamente pueden haber muchas definiciones técnicas de ego. En este caso vamos a estar hablando, quizás en una definición más laxa, de el ego como el concentrarse mucho en uno mismo, en las cosas que a uno le gustan, en lo que a uno le preocupa. Y también creo que hay mucho de en la imagen que uno tiene de uno mismo y cómo deja que esa imagen muchas veces se convierta en un problema para avanzar. Este episodio va a ser bastante de freestyle, es decir, vamos a charlar, vamos a divagar. La estructura general va a partir un poco de un libro que leí hace poco tiempo que se llama El ego es el enemigo, lo recomendé muchísimo. Se los recomiendo para que lo pongan en su lista de lecturas. Más, creo que en otro podcast ya lo mencioné, que en el libro él plantea, bueno, cómo el ego nos afecta en la etapa de ansiar el éxito. Él dice que en todos los momentos de nuestra vida nosotros estamos, respecto de cosas, estamos o ansiando algo o estamos en la etapa de conseguimos éxito con algo, estamos en la etapa de hemos fracasado con algo, en grandes medidas o en medidas más pequeñas. Y vamos a ver cómo en estas distintas etapas el ego juega un rol. Y la primera etapa es la etapa de estamos ansiando algo. Y uno de los primeros puntos que para mí es súper interesante ver, y en la comunidad lo noto con mucha frecuencia, es el ego como un impedimento para aprender de mentores, porque pensamos que, o porque si nosotros aprendemos de un mentor tenemos que de alguna manera admitir de que no sabemos algo. Bueno, que de hecho... Esto hice bien introducción, perdón. Sí, me parece que bien, está bastante ok. clara. Estamos en claro, ¿no? Sí. Bien, bueno. De hecho, ayer me pasó, estaba dentro de la comunidad de INMT, estaba hablando con alguna de las personas y surgió un tema que surge sorprendentemente seguido. Digo sorprendentemente cuando uno lo piensa desde el punto de vista racional. Emocionalmente es muy común y de hecho es algo que a mí me pasó y que mucha gente cuando entra dice, a mí también. Y es la dificultad de pedir ayuda. Y es una cosa muy loca porque uno dice, tenés la posibilidad de recibir ayuda externa para que resolver tus problemas sea más fácil. Y sin embargo, la mayoría de las personas cuando les preguntamos dicen, a mí me cuesta pedir ayuda. Y si lo pensamos desde un punto de vista racional es difícil encontrar el motivo. Pero cuando incorporamos la idea del ego como enemigo, de repente empieza a ser más fácil o más claro. Y ahí tenés como varias caras en este ejemplo, ¿no? De pedir ayuda, que por un lado puede ser que nos cueste pedir ayuda porque pensamos que podemos hacerlo solos o pensamos que tenemos las respuestas correctas y que no nos hace falta otra mirada. Pero también nos puede pasar que pensemos que es parte de lo mismo, como que en realidad no nos pueden aportar nada mejor o el pedir ayuda es como ser vulnerable, que también pasa con las ideas de negocio, mucho en la comunidad y con la gente que llega a superhábitos. Por ahí el no querer compartir, el preguntar algo, pedir ayuda o no querer compartir como, mira, estoy pensando esto, ¿qué opinas? Estoy pensando, esta es mi idea, porque sentimos que por ahí lo que tenemos es tan bueno que nos lo van a robar o que no nos van a poder aportar nada mejor. Y tiene que ver con esta idea de que estamos trabajando hoy del ego, de pensar que como que tenés vos todo claro, entonces no necesitas de los demás. Sí, que de hecho estamos hablando de buenos hábitos. De esto se trata este episodio. Y el hábito recomendado detrás de todo lo que vamos a estar diciendo hoy sería cultivar un sentido muy realista o no cultivar mucho sentido del ego, porque nos va generando todas estas dificultades. Y lo que decía Mati es súper clave. Muchas veces hay personas que quieren, que tienen un problema, pero no pueden simplemente admitirse ante sí mismos el hecho de, ok, si yo voy y pido ayuda, más si es algo con lo que nosotros hemos pasado tiempo trabajando. Porque muchas veces si alguien viene y me dice, che, Santi, ¿qué tal sos para bailar danza clásica? Yo decir, soy malísimo. Y no me importa decirlo porque no tiene nada que ver, primero que nada conmigo, en términos de que lo haya hecho antes, y también no tiene nada que ver con las cosas en las cuales yo asigno mi valor de soy una persona buena. Pero si, por ejemplo, alguien viene y me dice, che, Santi, en este tema de negocios, me parece que estás equivocado. Yo no tengo problema, a mí me encanta, pero sí, sería mucho más probable que yo tenga una resistencia
del ego que me podría traer muchos problemas, porque muchas veces entrar en las situaciones con una perspectiva de, ok, esta persona puede ser que sepa más que yo, o incluso si no sabe más que yo, en general sabe algo que yo no, me permite aprender mucho más rápido. Sí, que es un juego interno, un juego psicológico muy extraño, porque muchas veces no queremos pedir ayuda. Hay veces que puede ser una cuestión de que nos ensalzamos y decimos, no, ¿qué me van a poder ayudar si yo sé tanto de estos temas? Muchas veces sabemos que no tenemos o que estamos en problemas, sabemos que quizás esta persona que está cerca me puede ayudar, pero sin embargo no lo hacemos. Y en general eso tiene que ver con que no queremos reconocer frente a otros que estamos en problemas. No. Y esta es una de las cosas más comunes dentro de la comunidad, lo vemos. Me ha pasado también en mentorías. Uno diría, a ver, contrataste un trabajo de mentoría 1 a 1 porque querés ayuda. Pero hay personas, y esto a vos te pasó también, Santi, el año pasado, me acuerdo, personas que te dicen, no me conecté a la sesión porque no logro avanzar. Y la parte que uno se desespera es, pero justamente si no lograste avanzar, es el momento de conectarte, aprovechar la llamada, que nos metamos a resolver esto para que logres avanzar. Para eso estamos trabajando juntos. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema? Y el problema es pararnos y admitir, no me está saliendo, me cuesta, no funciona. Y si detectamos que eso es un hábito que nos está frenando, que ahí nuestro ego nos está tirando con toda la furia hacia abajo, nos está hundiendo, de repente empezamos a detectarlo, vemos que está mucho más presente esa tendencia de lo que quizás pensamos o nos gustaría reconocer, y eso nos permite dejarla atrás. Y también de la mano de este mismo problema, que es el problema de no poder aceptar que no sé, está también la cuestión de no poder aceptar críticas, que va mucho de la mano de esto del ego, en términos de decir... O sea, cuando nosotros estamos aprendiendo, como yo siempre digo, siempre estás equivocado. No es la pregunta. La pregunta nunca es si estás equivocado con lo que estás haciendo. La pregunta es en qué estás equivocado con lo que estás haciendo. Porque siempre hay una mejor manera de hacerlo. Puede ser que estés yendo en una buena dirección, pero siempre hay un resultado más. No hay un emprendedor o un empresario que no esté equivocado en algo. Todos están equivocados en algo y está bien aceptarlo. Y yo creo que parte de trabajar el ego es empezar a tener ese tipo de paradigmas o ese tipo de creencias como vas a estar equivocado y está bien. No pasa nada. Tu fortaleza no reside en saber todo. Incluso estar buscando el error. Cuando uno empieza a pensar de esa forma, empezás todo el tiempo a decir, bueno, ¿y ahora dónde estoy equivocado? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Dónde mi ego, en este caso, me está generando un punto ciego? Porque es muy probable que las cosas en las que no estamos avanzando sean cosas que no vemos. Porque si ya las hubiéramos visto, probablemente las hubiésemos resuelto. Entonces hay algo que no vemos. Y si yo acepto, es muy probable que sea mi ego el que me esté jugando en contra, me permite revisar áreas que probablemente estoy evitando. Y decir, por ahí es que no me estoy sentando a hacer esto que me incomoda. Claro. O no me estoy sentando a hablar con estas personas. Y con el tema de las críticas, también es muy importante pensar que no es tan claro, pero si lo pensamos de esta manera como lo estamos charlando, es súper obvio que el no aceptar críticas o el no estar abierto a feedback negativo o a críticas, muchas veces en realidad es egocéntrico, porque por ahí, si no estoy dispuesto a recibir una crítica, un consejo, un feedback de alguien que puede saber más que yo o de afuera, sobre algo que estoy haciendo, sobre mi idea, sobre mi proyecto, sobre algo que hice, y me siento atacado, entonces no quiero que me digan nada. En realidad es egocéntrico porque estoy pensando que se trata de mí y que es sobre mí y que me están atacando a mí o que yo tengo un problema, y no estoy como siendo objetivo en cuanto a, bueno, este es un feedback sobre esto que hice, que puedo mejorar, o sobre un error que cometí que puedo mejorar, y siento que es como con mi persona. Entonces es egocéntrico en definitiva, y si nos logramos desprender de eso, podemos como separarlo y decir esto no es personal, sino que es algo con lo que puedo accionar y estar mejor. Claro, el mundo no va... Que eso, bueno, no va alrededor de mí, y muchas veces las críticas, y muchas veces las peores críticas, porque hay críticas que no son buenas en términos de que no son positivas, ni suman, ni ayudan a nadie. Muchas veces las peores críticas van alrededor de cosas que le pasan a las personas que nos están diciendo la crítica. O sea, es lo que hablamos brevemente y por ahí grabamos un podcast solo de este tema. Si yo, de repente alguien una publicidad y alguien me conecta, sos feo,
Y yo pienso, esto está diciéndolo porque objetivamente observo, mira qué feo que es. Cuando en realidad, que puede ser que piense que sos feo igual, está bien. Pero muchas veces en realidad lo que está pasando no sos vos feo en el vacío, sino esta persona viene, tiene problemas, está enojado, necesita afirmarse. Y lo canaliza por ahí. Claro, y lo canaliza en vos. Entonces, el aceptar, el mundo no gira alrededor de mí. Hay otras personas que saben más que yo, hay otras personas que les pasan cosas y por eso actúan. Y por eso el empezar a trabajar sobre, ya dimos 2 ejemplos de cómo la tendencia natural que tenemos a pensar de que el mundo gira alrededor de nosotros nos empieza. Es como una tendencia que está siempre ahí, como avanzando. Sí. Y nosotros tenemos que estar todo el tiempo frenándolo por distintos mecanismos. Por ejemplo, el trabajo, incluso te diría racional, de pensar en, ¿cuáles son las posibilidades? Meditar creo que en gran parte puede ser. ¿Se me apagó el tele atrás? Sí, no te preocupes, ya me encargo. Ok. Empezar a decir, racionalmente, puede ser de que esté equivocado, el aceptar críticas que nos permitan trabajar. Y también tiene que ver con, por ejemplo, 2 cosas que van de la mano del ego, y es cuando nosotros empezamos a cultivar esa sensación calentita de soy muy especial, qué bueno que soy, empezamos a también tener un error como, por ejemplo, sobreestimar los logros que hemos tenido hasta ahora y decir, sí, por ejemplo, me gané una beca, soy buenísimo, qué bueno que soy, y soy brillante, o tengo un negocio que le está yendo bien, o llegué a mis primeros 100 clientes, o estoy ganando $10,000. Wow, qué bueno que soy. Y empezamos a perder la perspectiva, porque estamos pensando, qué bueno que soy, la perspectiva de la realidad que hay a nuestro alrededor. Y por otro lado, también nos impide, ese sentido del ego, ese sentido de la importancia, nos impide hacer cosas como empezar desde abajo. Y aceptar, tu lugar ahora es estar abajo. Estás abajo de otras personas que empezaron antes que vos, que tienen más dedicación que vos, que saben más que vos. Quizás que simplemente empezaron en una situación distinta a la tuya, porque siempre se trata de, el hecho de sacar el ego se trata de ver la situación por lo que es. No meter ese tinte personal, no se trata de vos, simplemente es lo que es, y tenés que trabajar a partir de eso. Y como decías vos, Santi, recién, si empezás a permitirte ver las cosas por lo que son, tu mirada te hace te permite tener más impacto. Porque si vos aceptás que estás atrás en una carrera, podés enfocarte en ver qué están haciendo las otras personas que van más adelante, qué los diferencia, por qué están en esa situación, y con eso vos podés tomar acción. Pero si simplemente lo dejás de que se trata de vos, y muchas veces incluso tratamos de hacer de cuenta de que hay ciertas cosas que no nos importan, porque sabemos que si entramos en esa competencia nos sentimos mal, y ahí nuestro ego nos está impidiendo llegar a nuestros objetivos simplemente porque, como no quiere sentirse expuesto, nos aleja de algo que en realidad nosotros queremos. Que también pasa mucho y te bloquea la acción, que eso es lo más importante. Pasa mucho, por ejemplo, de empezar y sentir que tenés algo muy valioso para aportar, pero estar muy atrás en la escala porque hay otras personas que ya empezaron mucho antes que vos, entonces hay una ventaja temporal, naturalmente. Y si vos te distraes y dejás que tu ego ocupe espacio y sea como la vocecita acá que te domina, por ahí terminás como no accionando en un montón de cosas y te encerrás en que yo en realidad lo que yo tengo es mejor, pero ¿por qué él le va mejor que a mí si yo lo que yo tengo para aportar es mejor? Y no te enfocas en lo positivo o lo proactivo, que es accionar y decir, bueno, yo tengo esto otro para ofrecer, voy a accionar y voy a ser constante para crecer y avanzar y poder aportar esto que tengo al mundo. Entonces ahí como que la diferencia te puede llevar al fracaso, te puede llevar a como canalizarlo positivamente y no dejarte dominar por esa voz del ego. Que de hecho, cuando estaba leyendo sobre esto, me acordé de una anécdota que fue una vuelta. Estaba trabajando en una corporación muy grande y tenían, tuve el trabajo de hacer las encuestas de clima, que son unas encuestas en las cuales le preguntan a las personas cómo se sienten respecto a su satisfacción en el trabajo. Y esta era una encuesta sobre 80.000 empleados. Y yo tenía que analizar los resultados. Y la principal queja que salía en esas encuestas de esa empresa era siento que no se valora mi trabajo lo suficiente. Esa era la principal queja. Lo que la gente más decía que les molestaba de su trabajo era como siento que la gente no valora mi trabajo lo que debería. Y yo en ese momento, influenciado por muchas ideas proactivas y pensando desde el punto de vista del manager, yo pensé, bueno, un manager muchas veces más por ejemplo tomando ideas de Dale Carnegie, tenemos que dejar que las personas sientan que
nuestras ideas son de ellos, tenemos que permitirles que se sientan importantes. Es súper clave. Entonces yo siempre me quedé con esa idea. Esa fue como mi aprendizaje de la experiencia. Pero cuando estaba leyendo el libro dije, bueno, vamos a pensarlo desde el otro punto de vista. Y pensamos, la mayor parte de las personas están ahí en sus empleos pensando como, nadie valora lo importante que soy. Nadie se da cuenta de lo bueno y especial que soy. Ok, sos lo más común, justamente. Lo común de las personas piensa eso. Y en el libro del ego es el enemigo, Ryan Holiday dice, cuando vos estás en esa situación tenés que cambiar tu enfoque de tipo pensar por qué no te mereces más de lo que tenés, por qué las personas deberían reír, y empezar a pensar, ok, ponerte al servicio de los demás. Y empezar a decir, ¿qué necesita la empresa de mí? ¿Cómo puedo yo dar más para que otras personas progresen en la organización? Que en los emprendedores se da también de una forma, por ejemplo, una cosa que se escucha mucho es, no, yo me enfoco en la calidad, por eso tal cosa, ¿no? Y muchas veces es una forma de justificar que no estamos logrando entrar nos atajamos con nuestro ego de entrar en la competencia más grande. Entonces es la persona que hace música y dice, no, lo mío no es música comercial, así que yo me quedo acá. Es la persona que hace, no sé, que fabrica algo, pero que se queja de las grandes marcas y dice, no, bueno, es que yo hago ropa de calidad, no como la de las grandes marcas. Y el tema es, por ahí la música es muy buena, por ahí la ropa es de mucha calidad, pero si nosotros, en lugar de separarnos y decir nadie valora lo suficiente mi trabajo, lo que hiciéramos fue, como no, yo no transo con mis principios, entonces por eso no entro en aquella competencia. Nos sacáramos del medio y dijéramos, ¿cómo puedo entrar a esa competencia y ser mejor y aportar más? Probablemente se abrirían nuevas puertas, o nosotros podríamos ver las cosas desde otra perspectiva. Podríamos decir, ok, si tengo algo que aportar, quizás mi ropa es mejor que la de aquellas empresas, pero esas empresas son mejores en comercialización que yo. Si yo quiero que el mundo sea un lugar mejor, que esa es la pregunta de cómo aporto más, probablemente lo que tendría que hacer es ver cómo puedo, manteniendo la calidad de la ropa, mejorar mis habilidades de comercialización. Que un hábito, también para bajar a las herramientas, un hábito que yo creo que me gusta practicar mucho y creo que en general en Super Hábitos lo hacemos, es siempre preguntarnos qué estamos haciendo mal o qué tienen esas personas que nosotros podríamos estar imitando. Y decir, ok, ¿qué están haciendo mejor que nosotros ahora? Y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Cuando de repente aparece, no sé, alguien en el espacio que está haciendo algo muy bueno y es como, que te agarra esa cosa, decir como, mira lo bien que lo hizo. Y humildemente decimos, bueno, ok, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros mejor? ¿Qué podemos aprender de esa persona en particular? Y después, bueno... Y no dejar que tu ego haga una lectura que simplemente desestime lo de esa persona. Porque ¿cuál es el tema? Si vos desestimás lo que la otra persona está haciendo por algún motivo, casi siempre si vos decís, no, claro, es que él... digo estas frases porque tienden a surgir mucho dentro de la comunidad, ¿no? Es que esas personas son comerciales, es que esas personas no le importan sus clientes, es que esas personas, no se preocupan por el medio ambiente. Yo, al desestimar, lo que estoy haciendo de alguna forma es decir, ego, no te preocupes. Yo soy mejor, claro. El subtítulo es como, no, en realidad yo soy mejor que ellos. Claro, yo soy mejor que ellos. Y ego, vos no te preocupes, que no tenés que preocuparte si esa persona está haciendo algo mejor, porque en realidad no cuenta. Y en porque realidad hacen trampa. Claro, porque hacen trampa. Entonces, si nosotros sacamos eso y cuando vemos a alguien que está haciendo algo, decimos, che, eso está bien. ¿Qué está haciendo él que yo no estoy haciendo? Como el hecho de que esta persona haya podido hacer eso, que a mí nunca se me había ocurrido, habla de que quizás esa persona tiene algunas herramientas, algunos hábitos que yo todavía no tengo. ¿Cuáles son? Eso desata mucho potencial a nivel interno. Y eso tiene que ver con la fase de aprender, tiene que ver con la fase de crecer y de, ok, estoy empezando en este camino, por ejemplo, en el camino emprendedor, y voy camino al éxito y todas las cosas que nos impiden, por ejemplo, aprender de mentores, nos impiden pedir ayuda, nos impiden, como decíamos, aceptar críticas que por ahí son fundamentales para nuestro negocio en un momento, porque hay críticas que son malas y no hay que escucharlas, y hay críticas que son realmente buenas, como, che, esto tipo no es relevante, o sea, las entrevistas de problema en términos de nadie está mencionando este problema y no quiero escucharlo, no quiero porque mi ego me dice que yo soy creativo y de repente no quiero escuchar de que mis ideas no sirven y tengo que simplemente hacer lo que otros quieren. En la etapa de éxito, supongamos que nosotros vamos a avanzar, sigue siendo un problema y de hecho el problema puede ser más grave. Por ejemplo, si supongamos que nosotros estamos en el camino emprendedor y de repente empezamos a tener éxito, de repente el ego empieza a ser más fuerte porque empezamos a tener muchísimos motivos para pensar que tenemos razón.
Porque decimos, ok, mira, yo todo este ya tiempo... no fue bien en varias cosas, entonces pensamos que naturalmente todo lo que se nos ocurra va a ser bueno. Claro, Nos va a ir bien. yo sé todas estas cosas, esto está bien, estamos en este lugar gracias a mí, estamos en este lugar gracias... Y que por ahí son ciertas en gran medida, pero no quieren decir otras cosas. Por ejemplo, que voy a seguir estando en lo cierto. Entonces, si nosotros empezamos a dejar crecer ese ego en ese momento, puede ser que, en primer lugar, corramos el riesgo de empezar a perder noción de la realidad. Empecemos a filtrar todo lo que pasa a nuestro alrededor desde la perspectiva de lo que nosotros pensamos o de que nosotros tenemos razón, en vez de estar atentos a señales que nos pueden estar diciendo como, che, hay un peligro, che, hay algo que no está saliendo bien, che, estás equivocado en esto deberías cambiarlo prontamente. Que como decía Mati recién, esto de dejar el ego de lado tiene que ver con ver las cosas como son, y nos ha pasado de ver a muchas personas que, digamos, llegaron a esta etapa de éxito muy grande y de como que te contás una historia distinta a la real. Ya no mirás, o sea, mirás hacia atrás y ya no mirás. 100%. Ya no ves como, bueno, tuve que hacer estas 20 cosas en las que me fue mal y hasta que logré el aprendizaje, la experiencia y demás, y acá me fue bien. Y te quedas solamente con la parte en la que te fue bien, te olvidas de todo lo que tuviste que hacer o todo lo que pasó que no te fue bien, o los golpes que tuviste que enfrentar. O las personas que te ayudaron. Las personas que te ayudaron, o qué cosas sí hiciste que no funcionaron y qué cosas sí funcionaron. Y llega un punto en el cual es como medio cegado, o medio como quien dice se duermen los laureles. Decís, no, bueno, ahora que soy exitoso, quiero hacer esto otro que me entusiasma o me apasiona. Y das un vuelco rotundo a lo que estás haciendo y cambias de negocio, de idea, de proyecto, de lo que estás haciendo. Y no te va tan bien. Y haces un retroceso de 1000 pasos hacia atrás. Y uno lo ve de afuera y dice, ¿por qué? Si te iba tan bien, si habías crecido tanto, si estabas como en este camino tan claro a seguir creciendo y seguir aportando, ¿por qué ese retroceso tan brusco? Y en muchos casos que hemos visto, el problema es el ego. Y el problema es como quedarte solo con la parte, como con la victoria final y no con la historia real y las batallas reales que pasaste. Entonces pensar que, esto que decían recién, pensar que porque ya me va bien y ya soy exitoso, lo que sea que haga me va a salir bien. Claro. Y me olvido de todo lo demás. Que viene a ser como un deportista que llegó a ser el número uno o a ser un deportista de alto desempeño en base a mucho entrenamiento y muchos años de dedicación, pero de repente llega a ese punto y es como, yo soy tal, yo soy genial. Y empiezan con estos ciclos donde se recontra queman por malos hábitos, fiesta, por el decir, bueno, yo como soy tan talentoso, ya está, claro, soy tan bueno que puedo hacer estas cosas. Y el tema ahí es, primero, casi siempre estamos quemando potencial. Es decir, incluso si logramos que nos vayan moderadamente bien, claramente si nos hubiésemos mantenido con las cosas que nos llegaron hasta ahí, nos iría mucho mejor. Y muchas veces esa es la diferencia entre deportistas que les va bien y aquellos que se convierten en referentes o que pasan a la historia, entre comillas, por las cosas que hicieron. Que en general son deportistas que se mantienen en un proceso constante de mejora desde que arrancan y después de que les va bien también. Y lo que Lu decía, mientras lo contaba, me acordaba de no muchos, pero pensé en un caso particular de un amigo, una persona que conocimos dentro del camino de Superhábitos, que hubo un punto donde por algún motivo pensó, lo importante soy yo, es mi talento, lo importante es que yo esté ahí, que mi nombre esté ahí, que mi forma de trabajar esté ahí. Y era una persona que iba, pero muy sólido en ese momento, estaba mucho más adelante que nosotros en el proceso de crecimiento, y al hacer ese clic y empezar a poner si yo lo pensé es bueno, si yo estoy ahí va a ser bueno, incluso cuando las ventas no respondieron, la persona no dijo, probablemente debería ajustar esto, sino que perseveró en la noción. Y ese es el punto en el cual el ego nos puede cegar. Incluso cuando los resultados no estén, lo culpamos afuera y no aceptamos que estamos cometiendo un error. Sí, de hecho no sé si estamos pensando en el mismo emprendedor, pero yo creo que sí, es muy probable. Pero me acuerdo y no solo ese caso, sino también de otro emprendedor que es como, ok, yo tengo esta historia genial, que es otro caso, ¿no? Como, sí. Porque ese es el tema, cuando vos tenés éxito, de repente la gente a tu alrededor tenés mucha gente a tu alrededor diciéndote que tenés razón. Mucha gente, muchísima. A nosotros nos pasa... por ejemplo, con probablemente podrías hacer una pavada y incluso así habría gente que diría, eso estuvo bien. Claro, de hecho a nosotros nos pasa a veces que hacemos transmisiones y decimos, esto no salió tan bien, y la gente dice, me encantó. Y le encantó genuinamente, pero vos sabes, pero eso no quiere decir que esté perfecto, no significa que no tengas que mejorar. Tenemos el caso de ese emprendedor que creo que era un emprendedor que por ahí justamente
todo tu éxito se basó en estar muy enfocado en los problemas del cliente, estar muy enfocado en la necesidad, hacer un trabajo muy diligente de estar atento a las encuestas. Y de repente sos exitoso y estás en la tele y la gente te dice, sos un genio, ¿cómo no te diste cuenta? Y digo, ahora quiero hacer mi programa de abundancia, ¿entendés? Ok, me voy a hacer mi producto de abundancia y la gente lo necesita y no necesito hacer lo que hacen todos porque yo ya sé cómo es. Y empezás a avanzar y no hay respuesta, no vendes nada. Y decís, y el ego te impide decir, ok, sos un muerto, por eso no estás vendiendo, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y otro caso que pasa todo el tiempo, y lo vemos todo el tiempo en la comunidad, es, yo hace años que estoy en esto. Yo ya sé cómo es. Yo traje esta empresa a este lugar. Por ejemplo, en las transiciones de empresas familiares. Típico ejemplo. No sé, el papá fundador agarró, generó la empresa, lo hizo crecer de 0 a $500,000. Y el tipo está ahí y te dice, mira, yo creé esta empresa, yo sé lo que esta empresa necesita. Y no se está dando cuenta de que por ahí el tiempo está cambiando, la etapa de la empresa está cambiando, necesitas otro tipo de ideas. O que el mercado está cambiando. Lo que vos empezaste a hacer, lo que funcionó todo este tiempo, ya no funciona. Sí. Nosotros tenemos conversaciones muchas veces de, ok, ¿qué cosa que hicimos en el pasado y tuvo éxito puede ser que ahora ya no tenga más éxito? Porque esas estrategias que a vos te dieron éxito en el pasado pueden ser las que te condenen a vos, si las repetís inconscientemente durante mucho tiempo, a tener tus peores fracasos también. Bueno, sí, perdón. No, que por ahí otro hábito que es saludable para evitar esto, además de ser autocrítico siempre, es tener tu vínculo con vos mismo saludable y que sea independiente de las cosas que pasen afuera. O sea, que tu valor personal no pase por me fue bien en este proyecto, o me dijeron esto, o pasó esto, o hice esto y me equivoqué, sino que tu valor personal esté puesto en otro lado, que sea como interno y personal y que no tenga que ver con todo lo que pase afuera, lo que hagas y dejes de hacer. Porque ahí también hay un ejercicio de dejar ir la necesidad de que todo salga bien o de que todo lo que hagas te vaya bien o que lo que vos pensás está bien. Entonces, si vos dejás ir esa necesidad de si yo hago esto y me va mal, soy malo, si yo hago esto y me va bien, soy bueno, y rompes ese vínculo, podés avanzar mucho mejor y que no te pasen estas cosas. Sí, y incluso dentro de eso hay una idea que es bastante buena, que es la idea de tener una... ahora no me va a salir la palabra exacta, pero algo así como una definición de identidad minimalista, que básicamente es la idea de no definirte a vos mismo por muchísimas cosas, sino que enfocarte en un núcleo muy chico de características. Entonces, por ejemplo, no te definís a vos mismo, y este otro ejemplo de que ahora de repente hay un par de personas que están dando un pasito atrás y poniendo cara de, quizás no era lo cierto, pero que pasó durante mucho tiempo el definirte como un blogger o definirte como un youtuber. ¿Qué pasa? Como que te atás a esas ideas. Claro, vos, si te empezás a definir de esa forma, tu ego absorbe esa definición que vos pones de vos mismo y de repente, incluso cuando no te funcione, te cuesta soltarlo. Porque ya lo asociaste como que es una parte de tu identidad. Entonces, ya no se trata de si esta estrategia funciona o no, se trata de si tu identidad es real o no. Si, claro. Si sos la persona que pensaste que eras. Y pasa con las personas que se definen, no sé, por ejemplo, como alguien que trabaja duro. Y de repente el ego les impide decir, ¿sabes qué? Probablemente hay gente que hace este trabajo mejor que vos. Pasa con la persona que se autodefine, no sé, como youtuber. El día que YouTube quizás no funcione correctamente, esa persona como ya se ancló a eso, puede ser que se deje hundir con ese barco, que pasó con el tema de ser bloggers y ese tipo de cosas. Y así pasa con la gente que se autodefine como viajero. Y de repente se da cuenta que no le gusta viajar, pero incluso si viajar lo está metiendo en problemas, no puede dejar de viajar porque implicaría luchar con su propio ego. Entonces, si nosotros a la hora de, por ejemplo, definir nuestra identidad, lo hacemos con menos cosas y, o sea, nunca nos sentamos a pensar como cómo podría ser, pero, por ejemplo, hago un buen trabajo y ayudo a mis clientes y me esfuerzo por estar en los lugares donde esos clientes están y donde tengo cosas para aportar. Esa definición, que es más amplia, tiene un foco simplemente en aportar valor, lo que nos permite es soltar las cosas cuando no funcionan. Y eso nos permite mantenernos exitosos cuando ya llegamos ahí. Claro, y de hecho, el definirte... Hay un fenómeno que lo leí un par de años atrás que tiene que ver con las personas que entrenan en los gimnasios. Y era, o sea, es un hábito en realidad por el tipo de mecanismo con el que funciona. Y es cuando vos, por ejemplo, entrenas y estás en forma y te ves bien, la gente te hace comentarios positivos sobre eso. La gente te dice como, che, qué bien que estás, o qué bien que te ves. Y es muy fácil que con el tiempo
O sea, con el tiempo lo que empieza a pasar es que nosotros empezamos a asociar mentalmente la idea de, ok, voy al gimnasio, entreno más, estoy más grande, la gente más me felicita más, estoy mejor. Soy mejor. Claro, y de repente eso, como tu ego se empieza a alimentar del hecho de que vos sos el pibe que está en forma. Y eso te puede impedir a vos, por ejemplo, en algún momento, puede ser positivo porque te ayuda a entrenar más, pero puede ser negativo en tanto te impide, por ejemplo, empezar a aceptar que pasan cosas malas. Cuando emprendes pasa algo parecido. Sí, y de hecho es algo que yo también lucho constantemente. Cuando nosotros empezamos Super Hábitos y éramos chiquititos y teníamos nuestros eventos con 15 personas y era como, ay, ¿qué irá a pasar? Eras humilde y era natural ser humilde porque estabas en un lugar muy pequeño. Siendo que igual, o sea, rápido. Podríamos, en ese momento, claro, podríamos haber tenido el problema, por ejemplo, de no tener la humildad para hacer un evento con 10 personas por el hecho de que teníamos quizás otras oportunidades laborales que sonaban más elegantes. Vos, o sea, estabas haciendo el evento de 15 personas después de haber hecho el análisis de una encuesta de 80.000 empleados sobre clima laboral en una empresa súper grande. Entonces, tu ego te podría haber impedido eso en ese momento, pero después el problema también cambia. Claro, pero después, y que es otra de las consecuencias del éxito y del ego, cuando vos vas creciendo y de repente te va bien, ¿no? Y la gente ve qué bien te ve y la gente, no sé, o sea, yo sé que a ustedes les pasa, a mí me pasa que muchas personas, por ejemplo, porque muchas no saben cuánto ganas. La gente no sabe cuánto vos ganás, pero se lo imaginan porque, no sé, estás haciendo cosas, tenés cierto estilo de vida, cómo viajás. Y la gente te empieza a decir, como, qué bien que te va, qué bueno que sos, qué copado lo que ustedes hacen. Y de repente vos empiezas a decir, sí, soy emprendedor, qué bien. Sí, como, sí, soy cool. Sí, me escuchan tantas miles de personas todos los días. Y cuando eso va pasando, es como que vos empezás a armar tu autoestima alrededor de eso. Y eso tiene dos consecuencias que una es parecida a la que decía Mati. Una y otra no, tanto. Pero está en el mismo lado. Una es, de repente empezamos a valer porque somos emprendedores exitosos. Y la consecuencia de eso es que empezamos a ser mucho más recelosos de nuestro éxito. Y nuestro miedo a fracasar se hace mucho más grande. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si fracasamos y ya no tenemos eso que nos hace exitosos? Y empezamos a hacer o empezamos a evitar muchas veces... Vas a estar orgulloso de mí igual, mami. Claro. Empezamos a evitar cosas que nos podrían poner en una situación de no éxito. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi empresa exitosa, supongamos Super Hábitos, y de repente empiezo a notar o empiezo a ver de que, no sé, el tema del podcasting ya no existe o hacer las cosas online ya no tiene sentido, hay que hacer todo físico. Ok, difícilmente suceda, pero supongamos. Y empiezo a ver que eso está sucediendo. Pero yo digo, si yo me paso ahí, tengo un gran riesgo. O sea, yo entiendo que es una opción súper razonable, pero entiendo que hay mucho riesgo en esa decisión. Porque tengo que dejar atrás muchas cosas que yo quiero mucho. Entonces, puede ser que lo mejor sea tomar la decisión, pero no lo voy a hacer simplemente porque el riesgo de perder lo que me hace valer es demasiado alto. Y el otro día estaba escuchando a un pibe que entrena jiu-jitsu y que es un crack. Y el pibe decía, yo nunca voy a entrenar para ganar. Yo nunca trato de ganar cuando entreno. Y yo pensaba, qué difícil que es eso. Porque cuando vos estás entrenando y estás, no sé, viene una persona que entrena hace menos tiempo que vos. Y vos sabes que si vos haces cierto movimiento que estaría bueno aprender, esa persona te puede acogotar y es humillante porque si este pibe es nuevo, me acabo de acogotar. Y ese evitar ponerme en riesgo me evita también aprender y buscar cosas mejores. Que incluso te podría llevar, por ejemplo, a siempre querer pelear con personas que sean más fáciles. Entonces, tener esta sensación, yo gano siempre. Y el problema de esas cosas... O a compararte con personas peor que vos. Como un negocio, ¿no? Hablando. Y otra cosa y es un gran riesgo, es en cuanto vos empezás a asociarte como, sí, como tengo este nivel de éxito, valgo... Puede ser que en algún momento, y te va a pasar, porque a todos los negocios les pasa, enfrentes dificultades. Pero no tengas la humildad para ir a pedir ayuda, para reconocer esas dificultades, por esa idea que tenés de vos mismo de emprendedor exitoso. Porque vos decís, bueno, si yo soy tan exitoso, ¿cómo puede ser que vaya a pedirle consejos a otras personas? Si yo ya sé lo que funciona. Y lo que tiende a pasar, y estos ejemplos que hablamos de gente que conocemos que tuvo una espiral negativa muy fuerte, en general vinieron de no tener esa humildad, de no en un momento decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, voy a preguntar, porque implicaba luchar consigo mismos y con esa imagen de yo lo tengo todo claro, yo soy un visionario. Que esto nos lleva a la tercera parte que tiene que ver con trabajar alrededor de el fracaso. Y una de las maneras en las cuales en la situación de fracaso que va a llegar,
en mayor, o sea, no necesitamos estar en una situación de fracaso como, no sé, nos abandonó nuestra esposa y nuestros hijos no saben cómo nos llamamos y nuestro negocio quebró, sino simplemente cuando, no sé, habíamos pensado en vamos a lanzar este producto y va a ser un éxito y fue un fracaso completo. Una de las cosas que el ego nos impide hacer es empezar a pedir, primero que nada, pedir ayuda, que es lo que se llama Mati. Otra cosa es que, y de hecho es una gran consecuencia del ego, es culpar a los demás o culpar a lo que pasó alrededor nuestro. Sí, que sería, por ejemplo, estoy pensando, vos dijiste el caso y me parece bien incluso pensarlo en ese caso extremo de me divorcié y las cosas no están funcionando, porque muchas veces en esos casos la gente lo que hace es exactamente eso, culpar a los demás. Y en el caso de los negocios, culpar a la economía. Muchas veces cuando uno habla, y esto es súper normal en Argentina, la gente te dice, no, es que no se puede emprender en Argentina. Y cuando uno les pregunta, ¿por qué siempre te cuentan una situación en la cual quizá objetivamente hubo algún factor externo que influyó? Que eso que sea más difícil por ahí. Pero las personas siempre cuando te lo cuentan hacen hincapié en el factor externo y muy poco hincapié en cómo ellos gestionaron ese factor externo. Entonces, por ejemplo, van a decir, es que, no sé, la moneda cambia mucho y de repente, de un día para el otro, ya no podía importar los productos. Y van a hacer muy poco hincapié en que no previeron el hecho de que históricamente en Argentina la moneda siempre varió mucho y de que su negocio dependía de un solo producto y que no tuvieron la capacidad de redefinirse suficientemente rápido. No lo van a decir. Y el hecho de que no lo digan, a mí no me calienta si estoy hablando con ellos porque mi vida... No es mi negocio. Mi vida sigue igual, pero a ellos sí los perjudica, porque quizás el hecho de pensarlo de esa manera y culpar afuera les impidió... Si yo digo, la culpa estuvo afuera, eso quiere decir que no fue mi culpa y eso quiere decir que no importa qué es lo que yo haga, las cosas van a seguir siendo iguales y entonces no voy a tomar acción. Que incluso pasa cuando, ni siquiera con cosas tan externas, sino dentro de un mismo equipo. Supongamos que un área lanzamos un proyecto y un área del proyecto que implementamos no funcionó tan bien o una métrica en particular no funcionó bien y podemos como culpar a la persona que estaba a cargo de eso o podemos ser autocríticos y decir... Bueno, la verdad es que la próxima vez yo debería estar más atento a esto o deberíamos haber previsto un plan B para que tal persona cuando tenga que tomar la decisión pueda hacerlo con las herramientas necesarias o deberíamos haber hecho más reuniones de revisión, supongamos. Pero siempre es como que termina, si lo dominás, siempre termina como estando en, bueno, ¿qué podría haber hecho yo mejor? O cómo podríamos haber atacado mejor este problema que surgió y cómo podemos evitar que vuelva a suceder. No... porque tal persona hizo esto mal o porque pasó esto en el país. Sí, que de hecho, la otra cara de esta cuestión de echar la culpa a los otros es tomar como que lo que me hicieron a mí. Claro. Que sería... O sea, porque cuando nosotros pensamos que era la noción de ego que habíamos definido al principio, pensamos que nosotros somos el centro del mundo o nos recreamos en el grato sentimiento de que somos lo más importante que hay. Lo que sucede muchas veces es que empezamos a tomar, como decíamos, de las críticas, como... Esto me lo hacen a mí, me lo están haciendo a mí. Ellos me lo hicieron a mí. El presidente me hizo esto. O mi equipo me hizo esto. O mis empleados me hacen esto. En vez de pensar, ¿qué hice yo? La sociedad es así. Claro, o no, ni siquiera tanto. La sociedad me hace esto. O sea, yo estaba haciendo todo bien y vinieron personas de afuera o agentes externos y me hicieron algo malo. Claro, ¿no? por ejemplo, la gente... el gobierno, o sea, que muchas veces cuando nosotros tenemos la perspectiva adecuada, nos damos cuenta que en realidad las personas, todas las personas son el centro de su mundo y entonces piensan en sí mismos y cuando están actuando probablemente no es que nos quieran hacer daño, simplemente están buscando la mejor manera de satisfacer sus necesidades. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, no sé, tal persona, tal proveedor cambió, entonces el proveedor me hizo esto. Y sí, o sea, sí lo hizo y sí te afectó, pero no es que te lo hizo a vos. Simplemente tenía otras cosas. Y eso nos ayuda muchas veces también a no estar tan enojados con lo que pasa alrededor. Y ser más flexibles por ahí a que hay cosas que van a cambiar y cosas que pueden salir mal. Y que no es eso, de vuelta, ¿no? No es personal, no es conmigo. Y no soy el centro del mundo, sino que la realidad funciona de esa forma. Y es bueno saber que no importa qué tan bien nos vaya, nunca vamos a ser el centro del mundo. No hay nadie que es tan importante como para ser el centro del mundo. Es decir, incluso si sos... no sé, el presidente de un país, no sos el centro del mundo. Porque hay un montón de otros países donde nadie te conoce. Hay un montón de gente que no tiene ni idea quién sos y que no le importa quién sos. Y el hecho de pensar eso es muy importante en el periodo cuando uno va creciendo. Porque es fácil en algún momento empezar a pensar que, es que yo soy tan importante. Y la verdad es que no importás. Importás en la medida que haces y
importa lo que haces para las personas a las cuales ayudas con eso que haces y nada más. Y el aceptar eso es, no sé, son las historias de, no sé, estoy pensando ahora en muchos cantantes que después van a un cantante que es popular con los jóvenes y van a una reunión y hay gente que no los conoce. Y eso a todo el mundo le va a pasar. Y estamos hablando de personas que, un presidente de un país o un cantante famoso que mucha gente los conoce. Entonces, el aceptar eso es súper importante, y aceptar que no sos el centro del mundo también te da esta humildad de que podés reconocer que algo no está bien, y eso no significa que te estás exponiendo frente a todo el universo de que tenés defectos. Simplemente significa hablar con alguna persona y pedirle una mano. Hablábamos del fracaso recién. Uno de los principales problemas que yo veo en emprendedores de la comunidad es que cuando algo no funciona, no dicen esto no funcionó, sino que hacen de cuenta que no pasó nada. O hacen de cuenta que sí funcionó. O sea, o esto no funciona. Claro. Esto no funciona aparte de mí. Exacto. Entonces, y eso los lleva a profundizar en los errores. Entonces, si yo acepto que no soy el centro del universo, eso me permite pedir ayuda, me permite estar más tranquilo y me permite de vuelta mantener en el proceso esa humildad de no soy el centro del universo. O sea que si yo quiero que alguien me preste atención, si yo quiero que alguien me ayude, me lo tengo que ganar. Porque no me lo merezco. Volviendo a la encuesta esa. No es que, me merezco esto, así que espero que todo el mundo me escuche. No me lo mereces. Te lo puedes ganar, y te lo vas a ganar en la medida en la cual hagas las cosas de la forma correcta. Claro, incluso si lo llevas al extremo, incluso si te lo mereces, entre comillas, que es un concepto súper... ¿Cómo sabes que te lo mereces, no? Pero supongamos que incluso si hiciste un muy buen trabajo, puede ser que no se dé, porque a la gente no le importa, porque la gente está pensando en otras cosas, y a veces o puede así. ser que sí te lo reconozcan, solo que tu ego está como queriendo... pensar que no es lo suficiente. O queriendo que te lo digan más seguido, o más veces, o más... O no estás viendo el reconocimiento que sí te hacen, porque el que vos esperás no está sucediendo. Bueno, y además que ese es otro de los aspectos positivos de todo lo contrario, dejar del ego de lado. Cuando empezamos a pensar en, ok, el mundo no ronda alrededor de mí mismo, el mundo de cada uno ronda alrededor de sí mismo, podemos empezar a también hacer más, empezar a ser más empáticos también con lo que las otras personas hacen, con el sufrimiento. Muchas veces había un ejercicio que a mí me encantaba hacer, que era cuando voy manejando en el auto y alguien pasa muy rápido, pienso, bueno, capaz que tiene una emergencia. Y porque cuando nosotros vamos en el auto y de repente pasa algo, como alguien nos cruza mal, nosotros decimos, ¿por qué me cruzás? En vez de pensar, quizás esa persona tiene un problema, quizás tuvo un mal día, quizás su esposa está dando a luz en el hospital ahora. Y el hecho de decir, ok, no es todo, o sea, no todo lo que yo estoy viendo y estoy pensando es lo que existe en el mundo. Existen circunstancias que yo no conozco. Hay gente que está pasando por cosas que yo no sé. Entonces puedo simplemente aceptar, ok, esta persona no fue amable en este momento, o las cosas no fueron como yo quería, o esta persona no vio lo que yo hice porque está pensando en otra cosa. Y está bien, no le importa. De hecho, estoy pensando en una cosa que también pasa mucho con el ego, es cuando pasa esto que yo le decía a una emprendedora que me decía, nosotros pensamos que, no sé, hacemos una charla gratis, y nosotros pensamos que la gente ve nuestra charla y dice, qué interesante esta charla, está 3 días pensando en la charla nuestra, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. El día antes de la charla dice, bueno, ok, no voy, y no va, y yo digo, la gente no va. Y lo que sucede en realidad es como la gente ve tu charla y dice, esto es interesante, me suscribo. Mira, una mariposa, mira, mi mujer está con otro. Puede ser que no. O mi jefe me va a echar. O mi hijo sigue teniendo, no sé, todavía no camina y tiene 2 años. ¿Qué puedo hacer? Y pasa todo esto y llega el sábado y dice, tiene una charla. Bueno, no llego. Y se va. Entonces nosotros podemos tener ni se acuerdan. Claro, o ni se acuerdan. Claro. Podemos tener un análisis erróneo. Que la se acuerdan el domingo. Ayer era la charla. Claro, y es lo más normal. Entonces, si nosotros contemplamos que las personas tienen otras cosas en la cabeza, podemos tomar mejores decisiones en base a eso, ¿no? Sí. Y también todo esto te ayuda, más allá de esto que estamos hablando, de muchos ejemplos puntuales, ¿no? De las etapas de fracaso, de éxito, de estar intentando lograr algo, también te ayuda muchísimo a estar más en paz con la vida y a tener mejores vínculos, como esto que decía Santi. Si uno todo el tiempo está pensando como, bueno, no es conmigo, no soy el centro del mundo, no es todo conmigo, podemos empezar a ver, por ejemplo, si dejamos de lado esta idea de yo quiero este reconocimiento, podemos empezar a ver que en realidad hay un montón de cosas que seguramente sí nos reconocen, pero no las estamos valorando porque no es exactamente lo que esperábamos. O podemos como tener mejores vínculos porque somos más comprensivos y más abiertos a que, mira, esta persona me habló mal, quizás le está pasando algo, le puedo preguntar, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y tenés una conversación muy significativa. O podés como muchas veces resolver cosas que fueron malos entendidos
porque te salís vos de tu ego y te das cuenta de que están todos metidos en su burbuja y que por ahí con una conversación puedes resolver cosas. Entonces incluso te ayuda en tu negocio, te ayuda a, si llegas al éxito, no perderlo, si tenés un fracaso, aprender, y te ayuda también a estar mejor en tu día a día en todas las áreas de tu vida. Claro, que de hecho me estoy acordando que un ejercicio que había leído, que lo habíamos charlado con Mati, uno de Tony Robbins, que era para evitar peleas de pareja, y él decía, tipo, si vos querés evitar pelear con tu pareja, lo que tienes que hacer es siempre evitar pensar cómo te sentiste vos respecto de lo que esa persona hizo y empezar a pensar en cómo se sintió esa persona. Y es un ejercicio súper difícil porque supongamos que llegaste del trabajo y estás cansado y te sentís mal y tu jefe te gritó y está, no sé, tu esposo en casa con el nene y vos le decís, hola, ¿cómo andás? Y es como que, sí, ok. Como que te responde medio distante. O sea, estuve trabajando todo el día para traer plata a esta casa. Mi jefe me habló mal. Estoy sufriendo. Acabo de llegar a la casa. Acabo de llegar. Y no Y tenés. vos no tenés la cortesía ni siquiera de hablarme. Y de repente, vos, ¿en qué ciclo entramos? Entramos en el ciclo de pensar, ok, esta persona me hizo esto, y yo me merezco esto, y hizo esto, y además hizo el otro día, que tampoco me reconoció, y nos enojamos. Y nosotros vamos a la persona y decimos, vos no me prestás atención. Cuando si en realidad hubiéramos vuelto atrás, hubiéramos dicho, ok, espera, ¿por qué? ¿Por qué esta persona hace esto? Esto no es normal. Claro, o quizás es normal, supongo que es normal, Bien. y caso en el cual por ahí tenemos que, no sé, hablarlo, pero incluso la mejor forma de solucionarlo, si es normal, es decir, ok, ¿por qué hace esto? ¿Por qué está así? ¿Tuviste un mal día? ¿Cómo te sentís vos respecto a esto? ¿Cuál es tu parte? El otro día escuché un podcast para que nos demos cuenta de cómo funciona esto, en el cual terminó y yo dije, Mati, ¿qué pensás vos de esta idea? Y Mati me dijo, y yo dije, bueno, listo, chao, muchas gracias. Y dije, nunca le pregunté a Lu qué opinó ella. Pero no me di cuenta porque yo estaba tan pensando Claro. en el tengo que cerrar el podcast, me queda tipo la canción se termina en 30 segundos, tengo que cortar por unos 10 segundos antes para que haya música para cerrar, que me olvidé de preguntarle a Lu. Y ese es el nivel de enfrascamiento que tenemos. Y muchas veces me pasa que me enojo con alguien o con algo y después me siento a pensar, porque ese es el hábito, ¿no? Como decir, ok, ¿en qué me equivoqué? Ok, ¿qué hice mal? Y yo totalmente no pensé que le estaba pasando esto. Y le estaba pasando. O que esa persona vio esta otra cosa. Que también está la parte de no pensé en qué le pasaba al otro y también el otro no tiene cómo saber, o sea, no tiene cómo saber qué hay en mi cabeza y toda esta historia que yo me estoy contando todo el día y todo esto que me está pasando. O sea, por ahí la otra persona, no sé, volviendo al ejemplo de la valoración laboral o de los vínculos y demás, quizá la otra persona valora muchísimo lo que uno hace, quizá la otra persona piensa un montón de cosas re lindas y se siente mal de haberte hablado mal, se siente culpable y ahí le pasan un montón de cosas y eso está en su burbuja y uno está en la burbuja personal quejándose de por qué me trata así, por qué no me reconoce y en realidad ninguno tiene cómo saber qué hay en la burbuja del otro porque cada uno está en su burbuja. Que es verdad que uno muchas veces anda por la vida como si tu vida fuese algo que se pasa en streaming y que todo el mundo ve todos y todo los lo días. que vas pensando en realidad está ahí afuera y todo el mundo Claro. lo ve y Entonces y uno no es así. llega y dice, no entiendo por qué estas personas no valoran mi propuesta con todo lo que sé del tema. Esa gente no sabe que sabes del tema. Es tu trabajo explicárselo. No tienen cómo saberlo. Lo que decías vos antes recién, llegué a la casa y me trataron de esta forma. No hay un programa de televisión donde todos podamos ver lo que te pasó en el día y de que hoy en particular necesitas atención especial. Incluso si hiciste un comentario al pasar de que tuviste un día duro, nadie tiene cómo dimensionar cuán duro para vos fue tu día. Entonces, si uno, de vuelta, partimos de la base de que el ego de dejar el ego de lado, de asumir que somos el centro del universo, como si todo el mundo estuviera atento a todo lo que nos pasa todos los días, y empezamos a poner eso en equilibrio, se abre una cantidad de puertas increíble. Bueno, creo que podríamos estar charlando muchísimo rato más de este tema. Hay Sí. muchísimas aristas y ejemplos y cosas así. No estamos diciendo que sea fácil. Eso es algo importante. Es súper difícil luchar contra el ego. Es una de las... Es incluso un instinto de supervivencia que tenemos, pero que no nos ayuda. Es como el miedo. O está bien, pero si se descontrola, no está bueno para nada. Bueno, Matt... no. Bueno, Mati, ¿qué pensás? ¿algunas palabras finales, Lu? Sí, quiero decir que claramente todo esto hay que ejercitarlo y que evidentemente ni me acuerdo de que no me preguntaste en ese episodio qué pensaba, así que es un buen ejemplo de esto que estamos charlando hoy. Sí, y es súper interesante, así que definitivamente creo que es un tema a profundizar y a poner en práctica, porque todos tenemos esta debilidad.
y la tenemos todo el tiempo y en cuanto nos descuidamos aparece. Entonces es bueno estar constantemente vigilando a que no nos traicione. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este episodio. Me encantó, la pasé súper bien. Creo que salieron cosas súper interesantes. De hecho, llevamos como 50 minutos y estamos muy relajados. Claro, estábamos muy relajados. Podemos haber grabado horas. Y hemos visto hay tantos casos. Sí. Y no puedo evitar pensar en casos personales. O sea, no quiero que se trate de mí este episodio. Pero yo sería paradójico. Es como que no queremos que sea sobre nosotros, pero a la vez está bueno mostrarles que en realidad a todos nos pasa todo el tiempo. Sí, el otro día, de hecho estaba pensando, me pasó como 4 veces, el otro día hice eso, Dios. ¿Por qué me hago esto a mí mismo? ¿Por qué bociné a esa persona que pasó rápido? Claro, o ¿por qué me enojé por esto? Y que a veces te sentís estúpido cuando decís, ¿por qué me hiciste esto a mí? Y yo decís, ¿por qué? No era vos, claro. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Como siempre, si tienen alguna persona que diga, me haces esto a mí, tendrías que revisar tu ego. Le pueden pasar este episodio o pueden escuchar ustedes juntos, de vuelta. Si lo reciben, si lo recibieron de un amigo, quizás es momento de empezar a cuestionarse. Claro. Sí, que también están actuando. Se lo pueden reenviar a ese amigo que se los envió. Claro, también pueden hacer que este le llegue a sus amigos y nos dejan más reseñas en iTunes. Sí, se suscriben también ahí o en Spotify. Y nos vamos a estar escuchando la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.